Buenos días, hermanos. Un gran privilegio, ¿verdad? Es el privilegio que me tocó ahora a mí. Y en cosas tan pequeñas como esto, yo ya no me acordaba. No me acordaba que tenía yo este privilegio tan grande. Y me decía Wendy: Miguel, dice, hoy no te he visto que estudies, no te he visto que hagas nada. Y le dije yo, bueno, ¿y para qué? Y que me acuerdo que tenía un privilegio, hermanos. Dije, sí, verdad. Es la ayuda idónea, hermanos. En muy pequeñas cosas o en cosas muy grandes, pero siempre la ayuda idónea es la que nos hace plantar sobre tierra firme muchas veces, ¿sí o no? ¿Verdad? Es por eso importante que no solamente el mes de mayo, no solamente el 10 de mayo, que es cuando se celebra en México, sino todos los días. Nuestra mujer hay que llenarla de dignidad, ¿verdad? Porque va a ser la que represente lo que nosotros somos como hombres. Si yo soy feliz, si yo me veo contento, si yo me veo sonriente todo el tiempo, es porque la mujer que está atrás de mí, soy reflejo de la personalidad también de ella. Y ella, amén, hermanos, ese es un aplauso hermoso para las mujeres. Y ella es el reflejo de mí, yo soy el reflejo de ella, ¿verdad? Y los dos somos reflejos de Jesucristo que vive en nuestra vida, ¿verdad? Pues tengo este privilegio, hermanos, doy gracias a Dios por él, ¿verdad? Y pues lo hace uno con temor, con temblor, porque no es como yo me acuerdo a veces en la escuela en México, cuando a veces me tocaba leer o decir algún estudio, pues lo hace uno como, ya lo estudié, ya lo voy y lo digo. Y uno habla y habla y habla y no se te acaban nunca las palabras, porque siempre hay algo que decir. Con perdón de ustedes, hasta tonterías habla uno y es parte de aquel estudio también. Pero cuando uno viene a los caminos de Dios y cuando uno empieza a tener privilegios como este, uno tiene que pensar bien y estudiar bien la palabra que uno va a decir, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios ponga palabras en nuestra boca, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar para pedir a mi Señor, para pedir la dirección, para poder dar un mensaje apropiado. Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado y amado nuestro Jesucristo, Señor. Hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado, Señor. Ahora mediante tu palabra quiero, anhelo, deseo que esta sea directamente venida de ti a mi corazón para que yo pueda transmitir bendición a mis hermanos, Señor. Y que podamos mediar esta palabra, Señor, dignificar a esa persona que has puesto a un lado de nosotros, a esa ayuda idónea que en todo momento estará con nosotros de aquí hasta que tú vengas, Señor. Bendice tu palabra en esta noche y bendícenos a todos los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y ahí está el versículo. Vamos a leer Hechos 16, 14, 15. En el mundo hay mujeres de todos tipos, hermanos. Hay mujeres científicas, hay doctoras, hay enfermeras, hay solamente amas de casa. Hay hermanas que se dedican a mantenimiento de edificio. Hay hermanas que tienen negociantes, pero todas tienen algo en común, tienen algo en particular, algo especial. Dios es el que se encarga de definir eso. Hechos 16, 14, 15. Hoy vamos a hablar de una mujer que es grandiosa, hermanos, que es muy, muy importante, que transformó la historia. Vamos a ver por qué. Como cada una de nuestras mujeres nos ha transformado la historia de nuestra vida también, ¿verdad? Hechos 16, 14, 15 dice: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Podemos sentarnos. Ahora sí, me acuerdo que se tienen que sentar, hermanos. Hay veces que el nerviosismo nos traiciona, hay veces que se quedan ahí parados hasta que el pastor me dice que se sienten. Pero bueno, vamos a ver, hermanos, ¿quién es Lidia o quién fue Lidia? Fue una mujer
como cualquiera de las que estamos aquí. Se dice, no especifica la Biblia si fue una mujer viuda, si fue una mujer casada o si era una mujer soltera. Hay muchos escritores que coinciden que por cuanto menciona que su familia, dicen, era una mujer prominente, era una mujer que tenía dinero. Entonces dicen, puede ser que sí, efectivamente era viuda, pero tenía familia, tenía hijos, tenía hijas, ¿verdad? Tenía parientes, tenía tíos, tenía sobrinos, porque habla, dice, de su familia también, ¿verdad? Vamos a tomarla ahora como es una madre que tenía algo especial para Dios. Y Dios miró eso en ella. ¿Quién era Lidia? Una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira es donde se encuentra la cuarta iglesia de la que nos habla el Apocalipsis, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y es una ciudad grande, una ciudad comercial, pero no solamente eso, sino una ciudad donde reinaba el pecado. Ritos satánicos, todo tipo de idolatría. Era muy difícil ser creyente en ese lugar, pero sin embargo de ahí salió Lidia. Lidia actualmente, cuando esto sucede, ya está en Filipos, ¿verdad? Pero ella salió de ahí, pero salió con una mentalidad, con un corazón muy apegado al corazón de Dios. Salió de una ciudad donde había todo tipo de pecado, todo tipo de idolatría. Era la vendedora de púrpura, ¿verdad? Como les decía, en un lugar donde era muy difícil ser creyente. Y nos vamos a dar cuenta, ahí mismo fue donde encarcelaron a Pablo, donde se encuentra ahora mismo Lidia. Encerraron a Pablo, lo latiguearon y bueno, era difícil. Entonces, Lidia no conocía personalmente a Jesucristo, pero como les decía, pero su corazón sí estaba muy apegado a Él. Era una mujer de Tiatira. Nos describe aquí la historia. Cuando encuentra a Jesucristo, está viviendo en Filipos. Nos describe también todo el capítulo aquí. Era una mujer con mucho liderazgo. Era una mujer con mucho liderazgo, un liderazgo natural. Porque ahora donde ella se encontraba en Filipos, en Tiatira había muchos judíos. Por lo tanto, había sinagogas donde podían ir a orar. Aclaremos que ella tampoco era judía, era griega, era gentil. Pero era una líder natural, así que no había templos, no había sinagogas en Filipos. ¿Qué es lo que determinó a Lidia? Bueno, tenía su grupo y se iban a orar a las orillas de un río, que es donde describe aquí que Pablo, investigando, pues efectivamente, que en Filipos no había sinagogas donde pudiera él ir a proclamar las nuevas del Evangelio. Investigó y se dio cuenta Pablo que las mujeres se reunían en el río a orar. Y asumimos entonces que era Lidia la que dirigía este grupo de mujeres. Para ella no había impedimentos, ¿verdad? No había tal cosa como decir, bueno, es que como no hay iglesia, pues ¿a qué vamos, verdad? Como no hay templos, pues ¿a dónde vamos, verdad? Entonces mejor nos quedamos en casa, vendemos, hacemos dinero y es todo. No, su corazón estaba ardiente, hermanos, en conocer algo que aún todavía no llegaba a ella, ¿verdad? Pero sin embargo, ya Dios la había escuchado, seguramente ya Dios había escuchado el clamor de esta mujer. Ansiaba conocer a Jesucristo, como todas las mujeres de aquí, hermanos. ¿Qué es lo que Dios pide de las mujeres? ¿Qué es lo que Dios pide de los hombres? ¿Qué es lo que Dios anhela o necesita de ti? Que seas más como Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de una mujer? Que sea más como Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios espera del pastor de esta iglesia, de la pastora de esta iglesia? Que sean más como Jesucristo cada día. No conocía a Lidia personalmente a Jesucristo, pero ya lo anhelaba. Ella sabía, ya había escuchado seguramente. Entonces Dios usó a esta mujer para algo grandioso. Ahorita vamos a ver lo que descubrí estudiando este texto. Pues aquí dice, el versículo 13 de este mismo capítulo confirma a lo que les estoy diciendo. En el versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
salían de la puerta. Sabemos que las ciudades en aquel entonces eran ciudades fortificadas. Entonces, cuando dice salieron de la puerta, quiere decir que salieron de la ciudad. Las mujeres salían de la ciudad, o sea, era un riesgo bien grande. Pero yo pienso que a Lidia y a este grupo de mujeres que ella llevaba no les interesaban los riesgos. Ellas sabían que tenían que rendir tributo, rendir culto a algo que es lo que gobernaba este mundo, que en ese momento pues gobernaba los corazones de Lidia y por lo tanto los corazones de las mujeres que la seguían, ¿verdad? Entonces dice, salieron fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración y se habían reunido las mujeres, hermano. Ven que las mujeres a veces, o más del tiempo, muchas veces, bueno, nosotros somos la cabeza del hogar y las mujeres muchas veces, bueno, pues nos van siguiendo, pero van bien atentas a los errores que cometemos. Y un hombre sabio es aquel que pone atención a su mujer, porque a veces nosotros cometemos errores y seguimos empecinados en esos errores hasta que no viene la mujer y dice, oye, ¿no crees que te saldría mejor si lo haces así? Como latinos, ese machismo que siempre todavía venimos arrastrando, que todavía nos sigue afectando y que decimos, no, pues ¿cómo lo voy a hacer como dice ella? Pues si yo sé. Pero la realidad es que aceptémoslo o no lo aceptemos, cuando de repente nos damos cuenta que el consejo de esa mujer fue más apropiado que lo que yo estaba haciendo, decimos, Señor, gracias por esta mujer que me diste. Y ahí es donde tenemos que derribar ese machismo que aún sigue afectando la vida de los latinos. Y estoy hablando desde México hasta Argentina. También en los países europeos hay mucho machismo, ¿verdad? Pero yo conozco a mi gente. México hasta Argentina sé que hay mucho machismo. En Argentina en el 2018 se dio el caso de que las mujeres son las que trabajaban. Y conocía yo a un amigo argentino por la recesión tan fuerte que hubo, que afectó a todos los países. Entonces, principalmente en Argentina, que ha tenido tantos problemas, conocí a una persona ahí en mi trabajo que decía, y fue buena excusa, dice. Le digo, ¿y por qué? Porque ahora decimos que salimos a buscar trabajo y el que lo encuentre primero, ese trabaja, y el que no tenga trabajo se quede en casa a cuidar a los niños. Dice, pero yo salía y me iba con mis amigos por ahí, luego llegaba y decía que estaba yo buscando trabajo. Y de repente llegaba ella y me decía, ya encontré trabajo, qué bueno, yo me quedo en casa. Y es entonces, hermanos, a veces yo creo que pues ese machismo, ese ánimo de muchas veces aprovecharnos de la mujer es algo que tenemos nosotros como latinos, como seres humanos, tenemos que borrar de nuestra vida. Porque Dios nos puso en este planeta Tierra, a ser iguales. O sea, que la mujer salió de un costado de nosotros, ¿verdad? De un hueso de un costado, no salió de un hueso del dedo del pie. La mujer salió de nosotros y la mujer fue concebida para nosotros, para que camine junto a nosotros siempre. Le digo a Wendy, a veces yo la regaño y me disculpan si estoy equivocado, pero yo he notado que muchas veces en ciertos países de Centroamérica el hombre acostumbra ir hasta adelante y la mujer atrás. Y hay veces que, Wendy, vamos caminando y yo voy caminando y de repente volteo y va por allá atrás. Le digo, Wendy, aquí enfrente de mí, aquí cerca de mí. Pero yo he visto que es una costumbre que se tiene, que el hombre va adelante como si fuera soltero y la mujer va atrás acarreando los niños. Son cosas, hermanos, son pequeñas situaciones que todavía se van dando, ¿no, hermanos? El hombre, la mujer es el ser que te va a dignificar, a un lado de ti debe de estar, porque ese ser es el que te ha sacado de muchos errores, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo puedo ver el rostro de los hermanos, Yo puedo ver el rostro de los hermanos que están felices, que están contentos, porque Dios nunca se equivoca. Dios nunca se va a equivocar y la persona que puso a un lado de ti, esa es la persona que te conviene. Yo sé que habrá situaciones muy difíciles, pero al final siempre va a predominar la palabra de Dios en tu vida y todo lo que concebiste que ya no podía hacer va a volver a suceder. Solamente es de tener confianza, solamente es de esperar y tener paciencia, como estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, Lidia, vamos a comenzar aquí a discernir unas palabras de estos textos que para mí me pusieron así como, me entusiasmaron mucho. Digo yo que la palabra de Dios es muy precisa, hermanos. A veces tenemos que irnos un poquito más adentro de la palabra para encontrar realmente el significado, qué es lo que esa palabra quiere decir. Y encontré esto. Dice, Lidia, una mujer que adoraba a Dios. Y aquí nos detenemos. Lidia, una mujer, no dice una mujer que amaba a Dios. No dice una mujer
que iba a la iglesia. No dice una mujer que cantaba en el coro, ¿verdad? Dice una mujer, de una vez dice una mujer que adoraba a Dios. ¿Qué significa la palabra adorar? La palabra adorar es más que amar. La palabra adorar significa rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. El diccionario bíblicamente dice reverenciar y honrar a Dios en el culto. Eso es adorar. Número 3, ¿qué significa adorar? Amar mucho. O sea, que cuando nosotros vemos la palabra adorar, quiere decir que esta mujer ya había pasado, ya había conocido, ya había sentido, todavía no lo conocía, pero ya había sentido que había un ser que le había dado la vida y que la había amado mucho, y ella quería conocerlo, quería encontrarse con ese ser que ya lo sentía en su corazón, que existía. Muchos negaban la existencia, o ya ven que había persecuciones, no querían saber nada de Jesucristo, lo querían borrar del mapa, querían que Jesucristo no existiera, querían acabar con toda esa gente que lo seguía, ¿verdad? Pero no, aquí dice Lidia, una mujer que adoraba a Dios. Para nosotros que estamos allá arriba tocando la música, yo he escuchado a veces que dicen, me gustaría estar allá abajo, yo también quiero esto, pero ¿saben qué, hermanos? Yo me he dado cuenta, una mujer es más sensible a la palabra de Dios. Lo hemos platicado aquí. Por naturaleza, una mujer es más sensible a muchas cosas, ¿verdad? Cuando estamos allá, al menos es mi opinión, y veo de la forma en que las mujeres empiezan a adorar, eso mueve las fibras más profundas de mi alma. Y digo, gracias Señor por Wendy, gracias Señor por estas mujeres de la iglesia, por estas madres, por estas mujeres en la iglesia. Porque se llena mi alma cuando veo a las mujeres, cuando veo a todos los hermanos adorando, pero en especial ahora estamos hablando de las mujeres. Es un deleite, hermanos, es un deleite verlas cómo adoran a Dios. Y Jesús lo dijo también a otra mujer, también se lo dijo a otra mujer, y es también en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer, Lidia, sentía aquello, era necesario adorar. Pero ¿saben qué? Sientes ese ánimo de adoración cuando ya has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Sientes ese ánimo de adorar cuando ya has sobrepasado mucho más aquello de amar a Jesucristo. Porque tú amas a tu marido, amas esto, amas aquello, pero cuando decimos adorar, ya es mucho más allá de amar. Y así es como esta mujer sentía aquello hacia Jesucristo, adoraba a Jesucristo. Una más, dice, continuando el versículo, dice que estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. También aquí hay otra palabra, oyendo. Nosotros a veces pues hacemos las palabras como de uso común y decimos oír o escuchar. No hemos pensado, yo uso oír o escuchar en cualquier momento. Puedo decirle a Génesis, ¿me estás oyendo o me estás escuchando? Y no concibo la diferencia entre las palabras. Pero igual, cuando vamos hacia adentro de las palabras, ¿por qué necesariamente ponen a veces en la Biblia oír o escuchar? Por alguna razón están puestas ahí, y es la traducción directa del griego o del hebreo. No es muy confiable, dicen los eruditos bíblicos, no es muy confiable cuando traduces del latín. La Biblia griega se tradució al latín y después del latín se tradució al español, pero es mucho mejor para nosotros, los que queremos realmente encontrar la verdad, ir directamente a traducciones o a libros que te den el significado de las palabras, pero del griego, no del latín. Entonces dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella abrió su corazón, dice, el Señor abrió su corazón. Qué diferencia tan grande, ¿no? Tenemos una fórmula aquí maravillosa. Entonces decía, no es lo mismo escuchar que oír. Dejen buscar, aquí tengo el significado. Oyendo es una palabra que se deriva del griego y significa escuchar intensamente, con atención, escuchar intensamente o con mucha atención o dedicación.
Eso significa la palabra oír. Entonces, yo lo deduzco así, ¿verdad? Escuchar nos entra por aquí y nos sale por acá. Pero oír nos entra por aquí y se queda en nuestro corazón, para después poder nosotros meditar en esta palabra. Entonces dice aquí, y me encanta esto, porque dice que esta mujer, tenemos entonces, adoraba y oía la palabra. En conclusión, ¿qué sucede con esto? Que el Señor hablaba directamente a ella cuando esta fórmula se cumplía. Adorar, oír, poner atención a la voz del Señor, y el Señor contestaba. Ahora, tomó mucho tiempo, lo vamos a ver aquí, tomó mucho tiempo, seguramente tomó años para que se cumpliera algo que seguramente esta mujer estaba pidiendo, ¿verdad? Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En Lidia tenemos el ejemplo de una mujer que persevera, que confía en Dios, que no confía de ella misma. Porque cuando nosotros confiamos en nosotros mismos tenemos muchas limitaciones. O digamos, confío en Dios, pero muchas de las veces hacemos las cosas que nosotros consideramos apropiadas de hacer. Pero sin embargo, esta es una mujer que confiaba en Dios y hacía la voluntad de Dios. Las mujeres son líderes naturales. Necesitan confiar en Dios. Nosotros necesitamos confiar en Dios. Pero las mujeres tienen un liderazgo natural, hermanos. ¿Por qué? Yo o ustedes nos levantamos a trabajar y nos vamos a trabajar. Sí, estamos durante el día preocupados llamando por teléfono a ver cómo están o qué están haciendo, ¿verdad? Si alguna cosa podemos llevar o traer cuando regresemos a casa, pero no, son ellas las que se levantan. Entonces, yo me levanto y me voy a trabajar, pero Wendy se queda, y Wendy, a partir de que se levanta, se convierte en cocinera, en niñera, en psicóloga, empleada doméstica, ahora hasta ingeniero en sistemas, porque con esto de que están en las computadoras todo el tiempo, ella tiene que estar viendo cómo se conecta. Hay veces que me mandan a mí mensajes y me dicen, rogamos nos disculpe porque estamos teniendo problemas en el sistema, intente cada 20 minutos. Y pues le llamo a Wendy y le digo, adelante ingeniero, a trabajar. Entonces, ellas se convierten en todo eso, hermanas. Son las psicólogas de los niños, porque tener 2, 3, 4 niños, tienes que entender a cada uno. Tienes que tratar de darle a uno lo que necesita, o hacerlo entender lo que realmente necesita, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, las mujeres por eso son naturalmente líderes, son líderes naturales. Esto era Lidia, que no esperó a que alguien se viniera a decirle. Ella clamó, ella pidió y ya alguien llegó de lejos. Ella sabía que dependía de Dios. En Juan 6:44 dice, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense qué diferente es. Nosotros estamos leyendo aquí la palabra, pero una mujer que lo asume así en su corazón. Yo no sé, esto es para mí un misterio, y la Biblia habla de muchos misterios. Hemos notado que en aquellos entonces no había libros, no había cuadernos, no había Biblias, sino en aquel entonces sí hablaba Dios directamente al corazón de las personas. Cuando se llevaba a cabo esta fórmula, adoración y oír con atención, es cuando Dios se manifiesta a los corazones de las personas, a los corazones de las mujeres. Líderes naturales que tienen mucha responsabilidad, que muchas de las veces nos hace corregir nuestros errores que nosotros llevamos. A mí me ha sucedido mucho, y una vez más doy gracias a Dios por la vida de Wendy, por la vida de cada una de las esposas y de las mujeres de esta congregación. Es más, denle un aplauso por favor a ellas. Todo esto que Lidia caminó, todo esto que Lidia vivió hasta este punto, no fue fácil, ¿verdad? No se desanimen. Le digo a las mujeres, no se desanimen. Han pedido y Dios ha escuchado. Esto es un caminar que se tiene que llevar con paciencia. Hay que andarlo. A su debido tiempo Dios hará. Mientras tanto, sigamos recibiendo esa unción, sigamos recibiendo ese gozo que Dios nos da, esa esperanza que guardamos en nuestro corazón. En el versículo 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia. Aquí, les digo una cosa, aquí yo
me tomé la libertad de sacar conclusiones. ¿Cuánto tiempo estaría Lidia clamando a Dios por la salvación de su familia? Y aquí sucede un hecho grandioso. Y cuando fue bautizada y su familia, vamos a considerar esto. A Pablo el Espíritu le dijo que no podía más ir a predicar a Asia Menor. El Espíritu le dijo, no vas para allá, ahora te vas para allá, al camino opuesto. Entonces, dice el texto bíblico, dice que el Espíritu Santo no permitió que siguiera predicando en Asia Menor. Y fueron a Troas. Allí tuvo una visión de un varón macedonio que pidió que pasara a ayudarlos. Macedonia ya es parte de Europa. Pablo no dudó que era Dios quien le llamara a anunciar el Evangelio. En Macedonia, ya hablamos de Macedonia y es lo que conocemos ahora como la Grecia actual. Ya es Europa. Entonces vean aquí el acontecimiento tan grande para el cual Dios usó la paciencia de esta mujer. Pablo llegó a Troas. Después de Troas pasó a Filipos, donde se encontraba Lidia. Lidia venía de Tiatira, que son, no sé, viendo así el mapa, no sé, serán como de ir de aquí a San Francisco tal vez, los que conocen o menos. Entonces la distancia que Lidia había caminado hasta Filipos de Tiatira, viene el mapa y parece que está la Odisea, está Tiatira y después por allá, ya en lo que sería Turquía hoy, ya es donde está el lugar donde se encontraba Lidia. ¿Qué les quiero decir con esto? Vean el evento tan grande que se da aquí. Dice, y cuando fue bautizada ella y su familia, dos cosas. Ella estaba clamando por su familia, pero una segunda cosa muy importante, no solamente llegó Pablo a llevarle la palabra de Dios a ella para que conociera personalmente a Jesucristo, sino que también la historia bíblica registra que Lidia fue la primera iglesia en Europa. O sea, fue la persona que introdujo el Evangelio a Europa. Eso es un hecho grandioso, hermanos. Fíjense las dos cosas que hizo Dios. O sea, usó la paciencia de esta mujer para introducir el Evangelio a Europa. Yo pienso que si Lidia no hubiera dispuesto su corazón, si no hubiera adorado, si no hubiera oído, yo pienso que el Evangelio no habría llegado. Dios se hubiera valido de otras cosas, pero en esta ocasión usó a esta mujer para esto. Y a cambio, bueno, escuchó su petición y su familia se acercó, llegó a los pies de Jesucristo. Yo te digo a ti, yo sé que muchos de nosotros, muchas de ustedes están pidiendo y clamando a Dios para que Dios haga la conversión en su familia. Sigan teniendo paciencia. ¿Cuántos años le tomó a Lidia para que esto sucediera? Y se oye bien cuando dice, y cuando fue bautizada ella y su familia. Entonces yo te digo a ti, ten paciencia, tal cosa se va a dar. Va a suceder que de repente toda tu familia va a estar a los pies de Jesucristo. La Biblia lo dice y Dios lo va a cumplir, Dios va a cumplir su palabra. Entonces Lidia escuchó y Lidia abrió su corazón. No, Dios abrió el corazón de Lidia. Esa es la disposición, hermanos. Es muy diferente. Yo creo, cuando yo abro mi corazón, estoy dispuesto todavía a cometer más cosas. Entro, salgo de la fe. Pero cuando Dios directamente, a causa de tu fidelidad, a causa de tu obediencia, es quien viene y abre tu corazón, yo creo que ese corazón ya no se cierra. Fue el caso, por ejemplo, también de Pablo, que jamás volvió a cometer errores. Al menos no que nosotros sepamos en la Biblia. Una vez que Pablo tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí. Y no dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y él fue hecho nuevo. Jamás volvió a ser el mismo, ¿verdad? Entonces asumo que Lidia, una vez que tuvo ese encuentro personal, tampoco volvió a regresar atrás. Su familia se convirtió y le dio el privilegio a Europa de que se acercaran al Evangelio. Entonces fue bautizada ella y su familia. Y Lidia era una mujer de corazón amable, de corazón hospitalario. Dice, entonces
nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Nos rogó diciendo, vean la humildad. Miren, Lidia, vamos a ver esto. Primero, Lidia era una mujer de recursos. Era una mujer importante porque vender púrpura era algo muy caro. Solamente alguien que podía tener los recursos para llevar a cabo tal acontecimiento lo podía hacer, ¿verdad? Entonces dice, nos rogó una mujer encumbrada diciéndole a unos 3, 4 que iban ahí con Pablo, Lucas, Tito y Pablo creo que iban ahí. Le dice, nos rogó. Una mujer así rogándonos, o sea, como una mujer muy, muy encumbrada que me ruegue a mí por algo, nunca lo van a hacer. Pero ella dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ahí quedamos. Había una humildad. ¿Cuánta humildad puede haber en una mujer próspera, humillándose? Puede ser pobre, pero puede ser arrogante. Puede ser alguien muy pobre, pero puede ser alguien muy arrogante. Puede ser muy rico, pero puede ser muy humilde también. La humildad nada tiene que ver con tu posición social. Tu corazón para Dios es lo que cuenta. Dice, continuamos con el versículo, dice, entrad en mi casa y posad. Entrad a mi casa y posad. La palabra posad no está hablando de que pasa, te echas un taco y te regresas. La palabra posad significa tiempo indefinido. O sea, ella les dijo claramente, vengan a mi casa y posan. O sea, quédense hasta que ya no aguanten, ¿verdad? Y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo se puede negar una persona a aceptar una invitación cuando proviene de un corazón noble? Cuando esta invitación proviene de un corazón amable, verdadero, con verdadero afecto natural. Uno no se puede negar, o sea que aquí los obligó. ¿Cómo los obligó? Con un carácter afectuoso. No se puede negar uno ante tales cosas, ¿verdad? Es como decía Carlos, al rato a nosotros nos obligaron a ir a comer pozole y vamos a ir, ¿cierto? Porque no nos podemos negar, nos están obligando amablemente, pero nos están obligando, hay que ir a comer pozole. Es Lidia, hermanos, es la realidad. Es Lidia, una mujer que es ejemplo de perseverancia, de paciencia, un ejemplo de grandeza, que siendo una mujer muy encumbrada, pero se vino a humillar ante los que sabía que eran los siervos de Dios, ante Pablo. Tal vez ella había escuchado hablar de estas personas y no justamente escuchó hablar bien de ellos, que seguramente decían, son unos locos que andan hablando de ese loco que también se llamaba Jesucristo. Seguramente así hablaban de Pablo, porque aquí mismo en este capítulo nos damos cuenta de que por andar predicando el evangelio, por haberle quitado a una mujer el negocio de la adivinación, los denunciaron, los latigaron y los llevaron a la cárcel. Y algo que a mí me impresiona también es que cuando Pablo salió de la cárcel, pues uno espera, bueno, saliste de la cárcel, vienes todo lastimado, sin comer, así, vienes y te voy a curar tus heridas, te voy a dar palabras de aliento, te voy a animar y ya ves que, pues ya mejor sigue y ve, agarra tu camino. No, dice que Pablo llegó y todavía Pablo los animaba. Eso es algo grandioso, o sea, qué fuerza la del hombre Pablo. Dice que todavía llegó, los animaba y siguieron su camino. Tanto grandiosa es la personalidad de esta mujer. Entonces, hoy fue una predicación corta, hermanos, ¿verdad? La grandeza de esta mujer, y con esto termino, la grandeza de esta mujer es esto, de que tuvo paciencia, tuvo perseverancia, y su familia se convirtió al evangelio. Y después de que su familia se convirtió al evangelio, no solo eso, sino que fue la primera iglesia evangélica en Europa. Porque si nos fijamos al final de este capítulo, pues todavía Pablo es allá donde llega a la casa de Lidia. Desde que esta mujer se encuentra en Europa, ahí fue la primera iglesia en Europa. Y damos gracias a Dios por la vida de Lidia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de nuestras mujeres. Gracias a Dios por la vida de nuestras esposas, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Y espero que sí, que tomemos, ¿verdad?, un aprendizaje, que tomemos una palabra
del Evangelio, porque esta es la palabra de Dios, hermano. No podemos inventar nosotros las cosas de nosotros mismos. Así que Dios los bendiga, hermano. Gracias, gracias.